versículo 1 al 4. Amén. Hebreos 2, 1 al 4. Amén. Se lee en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y a su letra dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por las que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Pueden sentarse. El tema en esta tarde: una advertencia al descuido. El escritor aquí nos va a hablar, amén, de una advertencia, amén, de algo que puede suceder al descuidarnos. ¿Cuántas cosas, escuche, cuántas cosas han pasado muchas veces en los descuidos? Amén. Muchas veces cuando muchos que han ido manejando tal vez en un carro se descuidaron y comenzaron a usar el teléfono, y en ese momento fueron distraídos, amén, por un descuido, y tuvieron tal vez un trágico accidente, o muchos tal vez han muerto por un descuido, amén. Ahora, en este pasaje que vamos a estar escudriñando en esta tarde, el escritor envía esta carta a los hebreos, y mirando el contexto anterior, la carta de los hebreos se escribió con el propósito de exhortar a los lectores hebreos para perseverar en la fe en Jesús. Amén. Presentando este nuevo pacto como un mejor pacto que el antiguo. Comienza presentando a Jesús como la culminación, escuche bien, del viejo pacto. Todo el antiguo pacto venía terminando, apuntando al Cristo de la gloria. Ahora, en el contexto de esto, el lector quiere dar a conocer a los hebreos, que eran israelitas judíos, que habían creído en Cristo Jesús, que Jesús es más grande que los ángeles, es más grande que Moisés, que Jesús es más grande que todo ello. Ahora, en nosotros no hay necesidad que se nos explique, porque nosotros sabemos perfectamente que Cristo es más grande que todos los ángeles, que Cristo es el Hijo de Dios, amén, que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores, que Él es el Todopoderoso. Nosotros estamos bien en eso. Ahora, el lector quiere dar a conocer eso a los hebreos, y al mismo tiempo, después de anunciarles eso, les dice: por tanto, comienza el versículo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo que da a entender que de alguna manera estos hebreos ya habían escuchado el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Está muy fuerte? Amén. Ya habían escuchado el Evangelio de Cristo. Y la exhortación es atender con diligencia lo que se había oído. ¿Qué es lo que se había oído? El Evangelio de Cristo. Aparentemente habían algunos de los hebreos que no estaban prestando mucha atención a lo que habían oído. Y esos son los tiempos similares que estamos viviendo en estos tiempos, amén. Muchos no estamos prestando atención a lo que Dios nos habla en la palabra. Muchos no estamos actuando diligentemente
que muchas veces no estamos prestando la atención que debemos prestar. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a la iglesia, se nos enseña la palabra, oímos el evangelio, oímos la exhortación de la palabra, pero por un oído nos entra y por otro nos sale. Estamos completamente descuidados en esta última generación. Y la exhortación es prestar más atención a la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos va a salvar, es la palabra que nos va a juzgar también. Amén. Y la advertencia es, por tanto, dice, es necesario, escuche, vital, que con más diligencia, con más empeño, con más ánimo, con más fuerza, prestemos atención al Evangelio de Cristo. No sea, dice, que nos estemos apartando, nos estemos descuidando y podamos caer. Cuando una persona puede caer, cuando se descuida, cuando comienza a alejarse del Señor. Por eso Cristo dijo en Juan 15, permaneced en mí. Permanezcan en mí. El pámpano tiene que permanecer en la vid. Amén. Cuando empezamos a alejarnos del Señor, comenzamos a descuidarnos y es peligroso. Es peligroso alejarnos del Señor porque podemos caer. ¿Cuántas personas no han caído de la gracia por un descuido? Amén. Grandes siervos de Dios que Dios los usó poderosamente cayeron por el descuido. Entonces la base está en permanecer en el Señor. Amén. No alejarnos de Él. Cuando Israel se descuidaba y se alejaba de Dios, Israel atravesaba consecuencias grandes. Jesús mismo les dijo en Mateo 23, 37. He aquí vuestra casa os es dejada vacía. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó al dejar la casa vacía? Fueron destruidos. Cuando comenzamos a alejarnos del Señor, fácilmente podemos deslizar y Satanás no puede hacer pedazos en el mundo. Por eso el llamado de atención es, por tanto, necesario que con más diligencia, escuche bien, lo más grande, lo más importante es estar en el camino de Dios. No podemos descuidarnos, amén. Dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia y se recibió justa retribución. Lo que está hablando, que si aquella palabra, aquella ley que Dios le dio al pueblo de Israel en el Sinaí, a través de ángeles, que la recibieron, amén, cuando aquella montaña temblaba, amén, y habían rayos, habían truenos, amén, la gloria de Dios estaba en ese lugar, y recibieron la ley, amén, y a través de no obedecer esa ley, como habla, amén, que de las consecuencias de obedecer y desobedecer, al desobedecer ellos acarrearon consecuencias trágicas por no obedecer la ley. Por eso dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, amén, porque Dios es firme en su palabra. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Dios es firme en su palabra. Y Él dijo, estas bendiciones vendrán si eres obediente, y estas maldiciones te vendrán si eres desobediente. Dios es firme en lo que habla en su palabra. Y dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo castigo. Ahora, si el Señor castigó a este pueblo por no obedecer la ley, por ser desobediente a la ley, la pregunta que va a hacer en el 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Escuche bien. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué es una salvación tan grande? Es una salvación tan grande porque fue el mismo Hijo de Dios
murió en la cruz del Calvario no fue un ser humano. No era como en el antiguo tiempo que mataba a un animalito y a través de ese animal eran cubiertos, amén, del pecado. No, no era un animal, era la sangre del mismo Hijo de Dios. Y por eso se le llama una salvación tan grande. Y lo más triste es que muchas veces no entendemos, amén, qué tan grande es esa salvación. ¿Por qué es tan grande la salvación? Porque nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos, amén, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Íbamos directamente al infierno, amén. Y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos salvó. Amén, aleluya. Pero tenemos una salvación tan grande porque fue el mismo Hijo de Dios que se encarnó en un cuerpo humano. Tenía que hacerse humano para morir como humano y salvar a la humanidad. Y hablando del descuido, cuando hemos conocido a Dios, por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, la salvación es grande. A veces tomamos esto tan como que, tan liviano, tan poquito. No, esto es grande, amén. Esto es grande, aquí está el juego, la salvación de vuestra alma. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos, dice. Quiere decir que ya nos habíamos escapado, amén. Nos escapamos del mundo. El Señor nos dio la salvación. Pero a través del descuido podemos perder la salvación. Aunque por ahí digan que no. ¿Lo habla la Biblia, sí o no? La podemos perder. Por eso el llamado es a ser diligentes. Amén. Un pasaje bien conocido en 2 de Pedro 2:20. Oiga bien, porque hemos escapado ya. Hermano, hemos escapado del mundo. Hemos escapado, amén, de las garras del enemigo. Somos propiedad de Dios. Ya escapamos de allá. Ahora el mandato es caminar, actuar con diligencia. Atender a la palabra. Atender al consejo de Dios. Atender la exhortación de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos, amén, que se nos exhorte. No queremos que se nos corrija, amén. Y por eso dice Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, escuche bien, de las contaminaciones del mundo, ya habían salido de ahí. Salimos de ahí. ¿Por qué escaparon? Por el conocimiento del Señor Jesús. Porque conocimos a Cristo. Porque se conoció al Señor su palabra. Dice, enredándose otra vez en ellas. Mira el peligro, hermano. Mira el peligro que podemos correr de volvernos a enredar en el mundo. ¿Y cómo puede pasar eso? Por el descuido. ¿Ven? Por no atender, por creer que esto es solamente con venir a la iglesia, por creer que esto es solamente ir a calentar una banca y ya soy salvo. No, hermano, no es así. Por eso dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y sabemos las consecuencias de apartarse de Dios, de enredarse otra vez, ¿verdad? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor nunca hubiera escuchado la palabra de Dios que volver atrás. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice. O sea, lo que está hablando, nosotros que hemos conocido a Dios, si descuidamos esta salvación tan grande, el castigo va a ser peor. Como el mismo Pedro dice, es necesario que el juicio comience primeramente por la casa del Señor. No es fácil, amén. Porque el mismo Pedro dice que si el justo con dificultad se salva, con tanta lucha, con tanta prueba, con tanta dificultad, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? No es fácil.
pero se nos exhorta a permanecer en la palabra. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué es tan grande, hermano? ¿Por qué la salvación es tan grande? Ya hablamos, ¿saben? No fue la sangre de ningún animal. Fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es necesario que con más diligencia atendamos a la palabra de Dios. Nunca hemos estado viviendo un tiempo tan peligroso. Amén. Nunca hemos estado viviendo un tiempo tan cómodo y tan descuidado que Satanás está sacudiendo la iglesia. Los demonios la están sacudiendo como ellos quieren hoy. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado y muchos ya deslizaron y cayeron. Y eso ha traído consecuencias, ha traído castigo de parte de Dios y traerá castigo en el tiempo futuro. Una salvación tan grande porque el Señor, amén, nos liberó de lo que viene a esta tierra, del día de la ira de Dios, del juicio final. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. El Señor mismo fue el primero, amén, que vino como un misionero, amén, hablando al pueblo de Israel. Arrepentidos, amén, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo, amén, personalmente Dios encarnado, amén, predicando el evangelio de salvación. No fueron cualquiera, fue el mismo. Por eso dice, el cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes son los que la oyeron? Los apóstoles. Amén. Fueron ellos. Entonces, por eso dice, habrán consecuencias grandes, hermanos, si descuidamos